¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión realizaremos la siguiente secuencia: a más, b más, c más, a menos, b menos, c menos en el software Codesys. Y al final del tutorial obtendremos los siguientes resultados. Entonces, sin más nada que decir, empecemos con el tutorial. Bien, entonces crearemos un nuevo proyecto, un proyecto estándar. Vamos a poner el nombre que sea secuencia a más, b más, c más, a menos, b menos, c menos, b menos, c menos. Muy bien. Tutorial listo. Colocaremos diagrama funcional o secuencial, que es el lenguaje en el que vamos a realizar nuestra programación, en el lenguaje SFC. Aceptar y esperemos que cargue. Muy bien, nos vamos a la parte donde está ubicado PLC-PRG y damos doble clic. Entonces ya tenemos activado nuestro entorno de programación. Importante recalcar que el GraphSys es un modelo de representación gráfica, es decir, es como un entorno gráfico de programación que está compuesto por pasos. Cada bloquecito es un paso por condiciones y acciones. Para nuestro ejercicio vamos a realizar la siguiente secuencia: a más, b más, c más, a menos, b menos y c menos. Entonces, para que inicie a trabajar nuestra secuencia, empezamos con C0 y pulsador. Entonces necesitamos tener activado C0 y más una señal del pulsador, pues procederíamos a tener señal en A y se procede a la salida del cilindro A. Una vez que sale el cilindro A, se activa el sensor A1 y procede la salida del cilindro B. Sale B, se activa B1 y sale el cilindro C, y así sucesivamente hasta que cuando se realice el retorno de C menos se active ese sub 0 y nuestro sistema espere nuevamente la señal del pulsador para empezar a realizar de nuevo la secuencia. Entonces, como primer paso vamos a declarar todas nuestras variables. Primero las acciones, que serían A, B, C. Listo. Además de eso, vamos a declarar los sensores A0, A1, B0, B1, C0, C1. Y importante, el pulsador, que en este caso lo llamaremos pull. Dos puntos. Estas variables son de tipo booleana, es decir, que van a estar activadas o desactivadas únicamente. De eso también vamos a declarar las variables que nos van a poder permitir realizar la simulación, que va a ser x1, que va a controlar la carrera del cilindro 1, x2 va a controlar la carrera del cilindro 2 y x3 la carrera del cilindro 3. Dos puntos de tipo int. Estas variables ya pueden tomar valores enteros. Ya una vez que tenemos declaradas las variables, procedemos a realizar la programación. Insertamos pasitos, estos son pasos. Entonces damos clic y lo arrastramos hasta debajo de la transición. Esta de aquí es una transición o condición. Entonces la primera condición que nos pide tener activado C0 y pulsador. Entonces le decimos C0 and pull. ¿Qué va a hacer? Entonces vamos a ponerle una acción, la arrastramos, nos ubicamos al lado del paso, soltamos y aquí le vamos a poner S. ¿Por qué le ponemos S? Porque S va a estar trabajando
hasta después de que termine el paso. Si colocáramos n, una vez que se termina el paso 0, desactivaría la señal y pues procedería el retorno del cilindro. En cambio, S va a depender su retorno de un R, es decir, un reset. Entonces le agregamos la que corresponde, que sería A, y como se observa, una vez que sale A, tenemos una activación del sensor A1. Se activa A1. Entonces procedemos a poner una transición que nos diga que ese ciclo o ese paso va a finalizar cuando A1 esté activado. Colocamos otro paso, una acción y de una vez otra transición. Y así, en este caso, otra vez colocaríamos S. En este caso vamos a activar B. Y B va a estar activado hasta que se produzca la activación del sensor B1. Este paso va a estar activado hasta que B1 sea true. Entonces aquí ponemos B1. B1, listo. Y así sucesivamente vamos a realizar todo nuestro bloque lógico. Entonces voy a pausar el video para terminar todo esto y después les explicaré cómo quedó. Entonces ya hemos terminado nuestra secuencia. Como podemos ver, después de B1 tenemos la salida del cilindro C, la activación de C1. Una vez que se activa C1 da paso al retorno de A o al reset, es decir, las condiciones iniciales de A. Se activa 0, retorna B, se activa B0, retorna C y se activa C0. Vamos a proceder a compilar. Bueno, nos dice que tenemos dos errores. Vamos a ver de qué se trata. Ahí hemos tenido este error. La variable debe estar acá arriba, ¿no? Importante, la variable acá arriba para que no se nos produzca este error. Compilamos nuevamente. Listo, 0 errores. Ahora bien, una vez realizado esto, procedemos a realizar la programación en cada uno de los bloques. Para ello, damos doble clic en el primer bloque, aceptar, le damos aquí en texto estructurado ST, agregar. Muy bien, entonces empezamos con la programación. Entonces, ¿qué le preguntamos primero? Si C sub 0 es igual a true, si es igual a true, entonces, bueno, yo tengo un problema con la letra H, pongámosla aquí entonces, si C sub 0 es igual a true, entonces x1, que es la variable que le dimos para el primer cilindro, x1, 2 puntos, y es igual a 0, punto y coma. Primera condición. Segundo, si x1 es menor o igual que un número cualquiera que va a representar nuestra carrera. El número que vamos a ingresar es nuestra carrera, es decir, qué tanto se va a desplazar nuestro cilindro. Para mi caso voy a ponerle que sea 100 unidades. Entonces, si x1 es menor o igual a 100, le pongo un x más 1. Entonces le estoy poniendo un sumador. Un sumador esto.
Entonces, una vez que empiece a desplazarse nuestro cilindro, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que C sub 0 ya no va a ser true. C sub 0 ya no va a ser true, sino va a pasar a ser false. Porque apenas empiece la salida del cilindro, se va a desactivar C sub 0. Entonces, importante esta condición aquí. Y finalmente, si x1 es igual a 100, entonces se va a activar C sub 1. C sub 1 va a ser igual a true. Entonces, de esta manera vamos a proceder a realizar la programación de cada uno de nuestros elementos. Importante, siempre en la última condición, a activar la restricción. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando x1 sea igual a 100, se va a activar C1. Entonces, perdón, A1. Aquí está. Aquí hay un error, aquí es A, porque estamos en el cilindro A. Sí, aquí es A. Entonces, esto es A. Entonces, una vez que se active A1, es decir, el sensor que nos indica que el cilindro salió y está en su posición máxima, una vez que pase eso, una vez que se active A1, recién vamos a proceder a ir al siguiente paso. Si en nuestra programación de este bloque nunca activamos A1, jamás procederemos a estar en el siguiente paso. Por eso es importante que en la última restricción se active la condición para que procedamos a ir al siguiente paso. La programación del step 1 y el step 2 va a ser muy similar. Entonces voy a pausar el video para realizar las programaciones en lo siguiente. Bien, hemos terminado de realizar nuestras programaciones en cada uno de los steps. Como se ve en el step 1, ahora vamos a proceder a la salida del cilindro B. Entonces únicamente cambiamos los valores de los sensores y la variable que corresponde, que en este caso sería x2. Le damos la misma carrera, asimismo un sumador, y finalmente terminamos con la activación de B1. Se activa B1 y pasamos al step 2. En el step 2 lo mismo. Cambiamos los sensores que le corresponden y la variable de movimiento que le corresponde. Ahora bien, en el retorno. Vamos a empezar con el retorno del cilindro A, que le corresponde la variable x1. Bien, es importante aclarar que en este caso x1 ya tiene un valor. El valor de x1 es 100. Entonces 100 va a ser mayor o igual que 0. Y nosotros necesitamos que regrese a 0. Entonces le mandamos un restador hasta que llegue a 0. Entonces, una vez que empieza está en 100, está salido completamente del cilindro. Una vez que empieza el retorno, se desactiva el sensor A1, pasa a ser false, y una vez que sea 0, pues A0 se activa. Una vez que se activa A0, procedemos al siguiente paso, que sería el step 4, donde está lo mismo. Lo único que cambian aquí son las variables del movimiento y los sensores que le corresponden. En este caso estamos con el cilindro B, le corresponden los sensores de B, y lo mismo va a ser para el retorno de C. ¿Sí? Entonces lo mismo, sino que cambiamos la variable de movimiento, que sería x3, y los sensores por C. Finalmente llegamos a C sub 0 y retornaría la programación al inicio. Nos vamos al inicio. Bien, entonces por lo último que debemos de hacer es definir nuestras condiciones de entrada. Vamos a definir nuestras condiciones de entrada. Vamos a aceptar lenguaje estructurado, ok.
Entonces estas van a ser nuestras condiciones de entrada. Vamos a decir que nuestro cilindro arranca en todos los cilindros en estado 0, por lo tanto A0 va a ser true, B0 va a ser true y C0 va a ser true. Es decir que están todos los cilindros, los vástagos contraídos de cada cilindro. Entonces a continuación vamos a proceder a realizar la simulación. Bien, finalmente vamos a compilar todo lo que hemos realizado. Lo compilamos. Y a continuación vamos a realizar la simulación. Para ello nos vamos aquí donde dice la aplicación, clic derecho, agregar objeto y sí, visualización. Clic derecho, agregar objeto en aplicación y visualización. Listo. Aquí solo damos a agregar. Bien, una vez que termine de cargar se nos abrirá este entorno. Entonces vamos a ver que tiene base. En base tenemos figuras geométricas, rectángulos, elipses, líneas. En elementos generales, lo que tenemos ahí, gestor de alarmas, instrumentos de medición, lámparas e interruptores. Entonces procedemos a dibujar nuestro vástago. Tenemos nuestro vástago. Le podemos dar un colorcito. Aquí en colores, estado normal. Un colorcito para nuestro vástago que sea un gris. Vamos ahora a dibujar el cilindro. ¿Ya? Ahí está nuestro cilindro. Este también le podemos dar un color. Queremos que sea un azul, puede ser. Bien, tenemos definido nuestro cilindro. Ahora vamos a poner los sensores. Entonces visualización, nos vamos a la parte de lámparas e interruptores y colocamos los sensores, que en este caso los representaremos por estas lamparitas. Muy bien, ahí está. Colocamos uno y así. Entonces una vez que tenemos definido nuestro primer cilindro, copiamos y colocamos 3 similares. Tenemos los 3 cilindros. Ahora sí procedemos a darle las variables que le corresponden. Entonces para el primer vástago le corresponde la variable de movimiento x1. Entonces nos vamos acá en la parte de movimiento absoluto. Aquí dice movimiento absoluto. Damos en más movimiento y vamos a controlar la variable x. Entonces le vamos a agregar la variable que le corresponde, le ponemos 3 puntitos, aplicación PLC PRG, y a esta le corresponde la x1. Lo mismo para el siguiente cilindro, en este caso le correspondería a la variable x2, y lo mismo para el tercero, le correspondería a la variable x3. Ahora las lámparas. De aquí nos vamos a la parte donde dice variable, acá donde dice variable, y le damos la variable que le corresponde. En este caso sería la variable A0, porque nos daría o nos censaría la posición en 0. Entonces la variable A0, acá le corresponde la variable A1, B0, C1. A ver, aquí cometemos un error. Aquí la variable es B1. Aquí C0.
C1. Muy bien. Hemos designado nuestras variables A0, A1, B0, B1, C0, C1. Finalmente vamos a proceder a insertar un pulsador para que inicie nuestro circuito. Entonces aquí podemos poner este interruptorcito de palanca, pongo por acá para que no nos estorbe, y le vamos a proceder a cambiar su comportamiento. Está como conmutador, nosotros queremos que trabaje como pulsador. ¿Qué variable va a controlar esa? ¿O de qué variable va a depender? Va a depender de la variable pull. Correcto. Entonces ya tenemos nuestra secuencia lista para la simulación. Compilamos para revisar que no exista ningún error. Todo está correcto. Nos vamos a en línea, simulación. Aquí en simulación le damos clic izquierdo, le damos a activar, le damos clic. Ya, entonces como vemos ya está activada simulación, ya tiene esa palomita. Y nos vamos a la parte en este icono de acá que tiene como un engrane y una lucecita verde. Le vamos a dar clic. Si le damos clic, le damos sí. La visualización en línea se encuentra en la espera de una conexión, entonces le damos aquí en este triangulito de play, inicio. Entonces, como podemos ver, inicia nuestro funcionamiento. El cilindro A, B y C se encuentran en la posición inicial, entonces le damos clic aquí en el pulsador para que empiece el movimiento. Ya. Entonces esta ha sido la simulación que hemos realizado. Agradeciendo sus comentarios. Soy nuevo en esto de los tutoriales. Le agradecería mucho sus consejos, sus opiniones y demás.